Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de las figuras más contradictorias y aterradoras del siglo XX, Ted Bundy. Sin duda. Nos basamos en una biografía súper detallada que intenta responder la gran pregunta, ¿no? La que creo que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible? Exacto. ¿Cómo es posible que un tipo con una fachada tan perfecta, carismático, estudiante de derecho, metido en política, fuera al mismo tiempo un depredador de este calibre? Y lo que más me impacta de entrada no son solo los crímenes en sí, sino esa normalidad que proyectaba. Tenemos esta imagen, un joven atractivo pidiendo ayuda con un brazo en un cabestrillo. Ajá. Es una escena que apela a lo más básico de nuestra empatía. Pero él la convirtió en el inicio de una pesadilla. Y es que justo ahí está el núcleo de su método, de su terror. No era el monstruo que se esconde en la sombra, ¿sabes? No. Era el monstruo que te sonría a plena luz del día. Esa fachada, esa era su arma más sofisticada. En psiquiatría se habla de la máscara de la cordura. La máscara de la cordura. Sí, una careta perfectamente construida de normalidad, de encanto, pero que oculta un vacío absoluto de empatía, una psicopatía profundísima. No es que tuviera dos personalidades, ojo. Claro. Era una sola personalidad depredadora, que aprendió a la perfección cómo imitar a un ser humano funcional. A ver, analicemos esa careta, porque es realmente muy elaborada. Leemos aquí que no solo era un buen estudiante de psicología, sino que se metió de lleno en política, en el Partido Republicano. Trabajó en la campaña del gobernador Daniel J. Evans, pero lo que me vuela la cabeza es que la policía de Seattle, la policía, Sí. le dio una condecoración por salvar a un niño de ahogarse. O sea, ¿cómo se reconcilia eso? ¿Era una actuación constante o su cerebro de verdad estaba fracturado? Yo me inclino a pensar que no era una fractura, era una estrategia. Una estrategia. Cada uno de sus actos positivos reforzaba su disfraz. Salvar al niño, la campaña política, tener una novia estable como Elizabeth Crawford, todo eso eran ladrillos. Ladrillos en el muro de su credibilidad. Para pasar desapercibido. Exacto. Le permitía moverse por el mundo sin levantar la más mínima sospecha. Pero detrás de ese muro operaba la verdadera maquinaria. Y un ejemplo perfecto de esto es su relación con Stephanie Brooks. Cierto. La novia que lo deja al principio por ser inmaduro, sin ambiciones. Ajá. Y años después, cuando él ya es este supuesto hombre de éxito, la vuelve a buscar. Sí, plan de casarse. Le construye toda una fantasía de futuro. La envuelve por completo. Y justo cuando la tiene ahí, completamente segura, enamorada, corta toda comunicación, desaparece. La abandona de la forma más cruel posible. Es una venganza increíblemente fría. Pero hay algo más ahí. ¿No fue solo personal, o sí? Mucho más. Ese acto no fue solo para herirla. Fue un ensayo. ¿Un ensayo? Sí, un ejercicio de poder y control en un entorno seguro, sin violencia física todavía. Estaba perfeccionando el ciclo que luego aplicaría a sus víctimas. El ciclo. El acecho, la seducción o el engaño para ganar control, la posesión total. Y al final, el descarte, deshumanizar a la persona. La venganza contra Stephanie fue su prueba de concepto. Estaba afilando sus herramientas psicológicas. Y no tardó en tomar las físicas. El artículo marca un punto de inflexión muy claro. Enero de 1974. El ataque a Johnny Lenz. Que sobrevivió, pero con un daño terrible. Con daño cerebral permanente. Y a partir de ahí, la escalada en Washington es vertiginosa. El patrón se vuelve evidente. Mujeres jóvenes, universitarias, que desaparecen una tras otra. Y el modus operandi se refina. El brazo enyesado, el cabestrillo, los problemas con su Volkswagen Beetle. El famoso Volkswagen. Claro, y lo interesante es cómo explotaba las normas sociales. Una mujer en los 70s, pues, estaba condicionada a ayudar a un hombre apuesto, educado, que parecía vulnerable. Convirtió la empatía en una trampa. En una trampa mortal. Y el Volkswagen, que era un símbolo de la juventud, de libertad, se convirtió en su sala de tortura móvil. Pero la audacia, a mí me parece una locura. El caso del lago Sammamish, 14 de julio de 1974. Sí, eso es increíble. Secuestra a Janice Ott a plena luz del día, en un parque lleno de gente. Y en lugar de huir,
se queda. Se queda. 4 horas después, en el mismo parque, se acerca a Denise Nasland y la secuestra también. O sea, eso es arrogancia pura, sentirse intocable. Es una mezcla tóxica de las dos cosas, creo yo. La psicopatía le daba esa arrogancia, esa creencia de que era más listo que todos. Pero también había una compulsión, un apetito que una vez satisfecho volvía casi de inmediato. Es casi una burla a la autoridad. Totalmente. Y su siguiente movimiento fue igual de calculado. Se muda a Utah para estudiar Derecho. Lo que le da una nueva coartada de respetabilidad y, claro, un nuevo territorio de caza. Precisamente. Y aquí entra un factor clave de la época: la falta de comunicación entre policías de diferentes estados. No había bases de datos centralizadas, nada de eso. Nada. Un asesino que cruzaba una línea estatal prácticamente desaparecía del radar. Bundy lo sabía y lo explotó al máximo. Dejó un rastro de víctimas en Washington, Utah, Colorado. Era un fantasma. Y a pesar de toda esa astucia, su primer gran error vino de alguien que lo vio cara a cara. Y vivió para contarlo. Carol Darronch. Hablemos de ella. Este es un momento crucial. 8 de noviembre de 1974, en un centro comercial, Bundy usa una táctica diferente: la autoridad. Se hace pasar por policía. Exacto. Le dice que alguien intentó robar su coche, que debe acompañarlo. Ya no apela a la empatía, sino al respeto por la autoridad. Ella se sube al coche, él intenta esposarla, pero se equivoca. ¿Sí? En el pánico, le ponen las 2 esposas en la misma muñeta. Ese pequeño error. Un error mínimo con consecuencias gigantescas, porque le da la oportunidad de luchar. Ella pelea, abre la puerta, escapa. Y por primera vez, la policía tiene una sobreviviente que puede dar una descripción detallada. Que vio su coche, que puede identificarlo. Y lo más importante, una prueba física: las esposas. Y la conexión se vuelve irrefutable cuando, esa misma noche, desaparece otra joven, Debbie Kent. Y encuentran una llave en el estacionamiento. Una llave que abre precisamente las esposas de Carol Darronch. O sea, ahora sí tenían todo. Una testigo, el modus operandi. Uno pensaría que a partir de ahí lo iban a cazar rápido. Uno lo pensaría. Pero su captura, casi un año después, no fue producto de un trabajo de detective brillante. No. Fue pura casualidad. El 16 de agosto de 1975, un patrullero en Utah ve su Volkswagen circulando de madrugada, sospechoso, y decide seguirlo. Un control de rutina. El trabajo policial más rutinario que existe. Bundy intenta huir, hay una pequeña persecución y lo detienen. ¿Y qué encuentran en el coche? El famoso kit de secuestro. Una palanca, esposas, cuerdas, las herramientas de su oficio. Esto te hace pensar, ¿no? ¿Cuántos de estos casos se resuelven no por una deducción increíble, sino por la perseverancia de un oficial en la calle que nota algo raro? Lo juzgan por el secuestro de Darronch y lo condenan. Pero mientras está en la cárcel, las pruebas de otros asesinatos empiezan a acumularse. El cerco se estaba cerrando. Y es ahí cuando él decide que las reglas no son para él. Y se fuga. No una, sino 2 veces. 2 veces. La primera, en junio del 77, es casi cómica. Él era su propio abogado, así que tenía acceso a la biblioteca del juzgado sin grilletes. Abrió una ventana y saltó. Tal cual. Estuvo prófugo 6 días. Pero la segunda fuga, esa fue mucho más seria, mucho más planeada. Muchísimo más. En diciembre de ese año, ya en una cárcel de la que se suponía que era imposible escapar, pasó semanas haciendo un agujero en el techo de su celda. ¡Increíble! Se escabulló por el entretecho, cayó en el apartamento vacío de un guardia y salió por la puerta principal. Nadie se dio cuenta hasta la mañana siguiente, 15 horas después. Para entonces, ya estaba en un avión camino a Florida. Y en Florida, su comportamiento cambia, drásticamente. La violencia se dispara. Sí, si lo conectamos a su psicología, el patrón del cazador paciente metódico se rompe. En Florida actúa con un frenesí, con una rabia descontrolada que no habíamos visto. Por la presión de ser un fugitivo. Es muy probable. Ya no era metódico, era caótico. Y esa imprudencia lo llevó a cometer los errores que finalmente lo condenarían. El ataque a la hermandad Chi Omega es el ejemplo más brutal. 15 de enero del 78 entra en la casa y en menos de 15 minutos ataca a 4 mujeres. Asesina a Margaret Bowman y a Lisa Levy. Y deja otras 2, Karen Chandler
y Kathy Kleiner con heridas terribles. Es un salvajismo concentrado. Y en ese caos comete un error fatal. Una de las chicas de la hermandad, Nita Neary, lo ve salir. Y puede describirlo. Pero la evidencia más importante fue la que dejó en el cuerpo de Lisa Levy, una marca de mordida. Muy clara. Y semanas después, secuestra y asesina a Kimberly Leach, una niña de solo 12 años. Ya no había ningún tipo de patrón. Era pura depredación indiscriminada. Y es esa marca de mordida la que finalmente sella su destino. Absolutamente. En el juicio de Miami, que fue todo un circo mediático, la odontología forense fue la clave. Un experto, el doctor Richard Subiran, mostró al jurado cómo la dentadura de Bundy coincidía perfectamente con la foto de la mordida. Era innegable. Era su firma. Era la firma de Bundy en su crimen más atroz. Ya no había escapatoria. Y como siempre, él intentó controlar la narrativa, ¿no? Defendiéndose a sí mismo, disfrutando ser el centro de atención. Pero esta vez no funcionó. Lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Y aún así, su juego de manipulación no terminó ahí. Pasó casi una década en el corredor de la muerte, usando cada apelación y truco legal posible para retrasar la ejecución. Era su último campo de batalla. Exacto. Y cuando se le agotaron las vías legales, jugó su última carta, las confesiones. Empezó a hablar, a confesar crímenes en distintos estados a cambio de más tiempo. Y lo confesó todo. Confesó más de 30 asesinatos, pero los investigadores siempre han creído que el número real podría superar el centenar. ¡Qué horror! Y hasta el último momento, intentó manipular. En su famosa entrevista final, culpó de todo a su adicción a la pornografía violenta. Un intento descarado de presentarse como una víctima de la sociedad. Nadie le creyó, supongo. Nadie que lo estudió seriamente. Era la manipulación hasta el final. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Y el artículo termina con un detalle que es escalofriante. Sus cenizas, por petición suya, fueron esparcidas en la Cordillera de las Cascadas en Washington. El mismo lugar donde él había abandonado los cuerpos de varias de sus primeras víctimas. Es un acto final de profanación. Un último gesto de posesión sobre el territorio de sus crímenes. La historia de Bundy nos deja lecciones muy importantes, ¿no? Sobre la máscara de la cordura, nos forzó a mejorar la colaboración policial y cambió para siempre la forma en que entendemos al asesino en serie. Ya no era solo un personaje de ficción. No, era el vecino simpático, el político prometedor. En resumen, nos enseñó que el mal no siempre tiene un rostro horrible. A veces tiene uno encantador. Exacto. Y antes de terminar, hay algo que el propio Bundy escribió en una carta y que me parece profundamente perturbador. A ver. Escribió: he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso. Al esperar ser lastimadas, lo fomentan sutilmente. ¡Qué fuerte! Y cómo esa percepción, completamente deformada y egocéntrica, se convertía en el combustible para su violencia. Es una reflexión muy sombría sobre la autojustificación del depredador. Una pregunta que nos deja pensando en cómo se construye internamente la justificación para cometer actos atroces. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.